Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer y un privilegio volver a estar aquí otro año más. Ya van unos cuantos. Quiero dar las gracias, evidentemente, al Open, a Javier Íscar, a todo su equipo, porque además, año tras año, y es difícil, se superan y hacen de este evento una reunión de la comunidad arbitral interesante, disruptivo, que está muy de moda este término, y novedoso. Yo tengo hoy el placer de moderar una mesa de arbitraje de construcción. Yo creo que de arbitraje de construcción hay muchísimo que decir, muchísimos temas que tocar. Siempre se pueden se pueden abordar nuevos puntos de vista, nuevas cuestiones. Pero quizás este año lo que cambia y lo que va a fomentar y lo que va a ocurrir en el mundo del arbitraje va muy ligado a la pandemia, el COVID-19. Ya estamos viendo a día de hoy algunos de sus efectos y seguro que a largo plazo pues muchos tendremos que intervenir en arbitrajes que tengan que ver con esta cuestión. Para discutir de todo esto, hoy yo tengo el privilegio de estar tremendamente bien acompañada. Cuento con, y voy a empezar por el final, con Mónica Sanz. Mónica es directora del Departamento Jurídico de Avintia, abogado con más de 20 años de experiencia en el sector de construcción y la promoción inmobiliaria. Ha dirigido asesorías jurídicas de empresas del sector, ha formado parte de consejos de administración y la verdad es que es un gusto tenerla. Creo que me ha dicho por primera vez en el Open. Espero que sea durante muchos años más. Cuento igualmente, y no me quiero saltar a Carlos, pero por el orden que tengo los currículos, cuento igualmente hoy con Fernando Díaz Barco, que es muy conocido en el sector de la construcción, abogado con 20 años de ejercicio profesional en materia de construcción. Antes de SACIR fue director del Departamento de Contencioso en FCC y desde hace casi 5 años desempeña el puesto de director de la asesoría jurídica de SACIR Construcción en España. Es árbitro, profesor, ponente habitual en cuestiones relacionadas con el derecho de la construcción. Ha publicado más de 10 monografías en materia de construcción y de relevancia, o por destacar alguna, haría referencia al Manual de Derecho de la Construcción, que cuenta ya con 4 ediciones y que algunos hemos tenido el privilegio de tener que consultar. Igualmente tenemos hoy a Luis Enrique Graham, es socio de la firma Hogan Lovells, además integra el Comité Directivo Global de Arbitraje. Es además integrante del Grupo de Trabajo de Arreglo de Controversias en UNCITRAL, en Naciones Unidas. Es integrante del Comité Asesor Internacional del Centro Internacional de Disputas. Es integrante del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Corte Internacional del Arbitraje de la CCI y es expresidente del Instituto Mexicano de Arbitraje y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y, desde luego, un gran conocedor, un experto en materia de construcción y de arbitraje y es un privilegio tenerlo aquí. Y, por último, pero no menos importante, tenemos a Carlos Salinas. Carlos Salinas, además de licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia con premio extraordinario, es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, premio extraordinario también, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, es socio fundador en MA Abogados y se dedica, como todos sabemos, a arbitraje, litigación mercantil, pero además es un gran especialista en sectores de construcción, infraestructura, seguros, comercio internacional, logística, marítimo, energía renovable. Y paro aquí, Carlos, porque el currículum es interminable. Y sin más dilación, yo quería animar el debate y empezar preguntando a Mónica, quizás la primera pregunta que nos surge a todos cuando hablamos de arbitraje de construcción y pandemia y COVID, y es ¿cuál es realmente el impacto que ha tenido la pandemia en el sector de la construcción? ¿Qué medidas se han adoptado por las empresas constructoras para tratar de paliar sus efectos?
Y ya para terminar con esta pregunta, ¿cómo han ayudado, cómo han intervenido, cómo han apoyado los despachos de abogados a dichas empresas? Gracias, Elena. A ver, en primer lugar, unas breves pinceladas de los principales efectos negativos que ha tenido el COVID en el sector de la construcción y que han sido gestionados, en este caso, por la asesoría jurídica interna de Avintia. El principal y el más evidente, por supuesto, ha sido el retraso en los plazos de ejecución de las obras. Asociado a este retraso hay una serie de costes directos e indirectos que se han tenido que asumir para obras que estaban previstas con un plazo de 18 meses y se han ejecutado en 22. Además, tenemos la problemática de las penalizaciones por retraso que quieren imponer las propiedades y que están contempladas en los contratos de ejecución de obras. También nos enfrentamos al problema derivado de la crisis sanitaria, del incremento desorbitado de los materiales de la construcción, especialmente del acero. El acero Rever, que es el que se utiliza en construcción, en el periodo 2020-2021 se ha incrementado en un 70%. Por supuesto, el retraso en las cadenas de suministros, que creo que también es común a todos los sectores, y todo ello pues, ha desencadenado una serie de suspensiones y resoluciones de contratos. Las medidas que hemos adoptado en la asesoría jurídica de Avintia, bueno, pues en principio las que hemos adoptado en todos los sectores un poco para continuar la actividad con las nuevas medidas de seguridad y la nueva legalidad que era exigible. Y posteriormente una segunda etapa de medidas o acciones para minimizar los riesgos que tienen las empresas constructoras por incumplimiento contractual. Y el incumplimiento contractual es básico cuando se trata de dos obligaciones fundamentalmente, que es el precio y el plazo. Y en las dos ha influido de manera determinante el COVID. En cuanto al incumplimiento por el plazo, pues hemos solicitado informes periciales, porque cada obra es un mundo y a cada obra puede aplicársele o no un retraso. Y hemos solicitado informes periciales con los que hemos apoyado las solicitudes de incremento de plazo a las propiedades. Además, hemos recibido varias comunicaciones de penalizaciones por retraso. Y, bueno, en cuanto a casuística con la propiedad, tenemos de todo tipo, desde las propiedades o promotores que han aceptado el 100% de las prórrogas solicitadas, propiedades que han aceptado parcialmente las prórrogas, propiedades que se han ceñido a lo que disponía el Real Decreto de 29 de marzo, que suspendían actividades no esenciales por 9 días, y propiedades que se han negado en rotundo diciendo que lo que establecía el Real Decreto realmente era una suspensión, que los trabajadores tenían un permiso recuperable y que entonces se debería haber recuperado ese plazo. Con lo cual, bueno, tenemos distintas casuísticas en cuanto al tema del plazo y del precio. Pues el problema, y creo que lo tratarán a continuación mis compañeros, es que a día de hoy la totalidad de los contratos de ejecución de obras se suscriben en la modalidad de precio cerrado. Y además son modelos que normalmente trabajan las propiedades y en los que tenemos poca o margen de maniobra para introducir alguna cláusula de estabilización de precios. Por lo tanto, bueno, pues las acciones en este sentido que hemos ejecutado ha sido pues, solicitar también informes periciales y valoraciones de los incrementos que el COVID había conllevado para cada una de las obras y de los incrementos también de los materiales de la construcción, que solicitamos un informe a Ernst & Young. A partir de ahí, pues todo han sido solicitudes para intentar llegar a acuerdos con los clientes. Y ahora el problema real lo tenemos encima de la mesa, y es que las alternativas que tenemos en caso de discrepancia es o suspender las obras hasta que tengamos una resolución definitiva en 3 años, continuar y discutir en la liquidación final y condicionar la entrega, o arriesgar una cantidad importante en esa liquidación, o resolver los contratos porque deviene imposible su incumplimiento. Entonces, bueno, en esta tesitura estamos ahora y creemos que el arbitraje es un medio de resolución de controversias muy adecuado para estos supuestos. Esta es la opinión de Avintia. Me imagino que Sacir y Fernando nos puede decir un poco si la experiencia es similar
y sobre todo para todos estos conflictos derivados del COVID que ha apuntado muy bien Mónica, o sea, temas de sobrecostes, de retrasos de obra, de subidas de precio, de materias primas. Si tú, Fernando, consideras que la vía judicial o en su defecto, o mejor dicho, la vía arbitral es mejor, ¿qué mecanismo de resolución de controversias consideras que se adapta mejor a estas circunstancias en vuestro caso? Bueno, en este punto, en primer lugar, querría adherirme un poco a las palabras tuyas de agradecimiento a la organización y darles la enhorabuena por esta excelente idea que ya se consolida en el tiempo. Es un clásico entre el arbitraje, no ya en España, sino en el mundo. Y respecto a la pregunta que me haces, enlazando un poco con lo que ha dicho Mónica, lo primero que yo quisiera destacar es que, por suerte o desgracia, la construcción se constituyó como una actividad esencial, igual que era mantener los supermercados abiertos, el suministro de alimentos, una serie de la limpieza de las calles. Pues curiosamente, y con debate incluso en la calle, lo que se podía debatir en aquellos momentos, la construcción se constituyó como un elemento esencial. Entonces, que la construcción sea un elemento esencial con las circunstancias en las que estábamos era especialmente duro. Yo recuerdo aquellos momentos de los primeros días que las obras se continuaban trabajando, pero claro, ponte a trabajar cuando hay gente que venía de, no sé, trabajadores de Portugal o de otras partes de Europa, en algunos casos de trabajos muy especializados. Recuerdo en algunos casos en algunos puertos que teníamos gente de China y cosas de este estilo. A ver qué hacías, ¿no? No había hoteles cerrados, no podías ir en un mismo transporte más de 2 o 3 personas. Se produjo una serie de circunstancias que eran todo problemas día a día, ¿no? Entonces, el sacar adelante esos trabajos, el que continuase la obra, el conseguir el material necesario higiénico para poder trabajar en aquellos primeros momentos fue verdaderamente una locura, ¿no? O sea, yo la verdad es que, sinceramente, y especialmente en cuanto a mi compañía, digo, es una maravilla cómo han salido las cosas adelante con estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Pero a partir de ahí, después de ese lado de esfuerzo y de a ver qué hacemos, pues llega el momento de arreglar los problemas que ha comentado Mónica, ¿no? De mi retraso, supone problemas, no llega el material, no llega el suministro, no hay trabajadores. Hay una serie de problemas que evidentemente han llevado a una dilación en los plazos y a problemas y conflictos. Y llegados a este punto, a mí me gustaría decir y adelantar, los que me conocéis lo sabéis, que yo soy muy de tribunales. Toda la vida me he defendido en los tribunales por 2 razones. Una, porque confío en ellos, y segundo, porque desde el punto de vista profesional para las compañías, si tú en un contrato dices que quien resuelve son los tribunales ordinarios, pues no tenemos ningún problema. Pero si pones que resuelve determinada corte de arbitraje y luego las cosas salen mal, lo primero que hay es una llamada de arriba que dice ¿quién ha puesto esta cláusula en el contrato?, ¿no? Entonces es mucho más cómodo ir a los tribunales, ¿no? Pero más allá de esta broma, esta anécdota o esta situación que verdaderamente es real y que indubio pro tribunales, pues mi criterio, que siempre ha sido ese, es decir que en estos tiempos está cambiando, ¿no? Hoy en día, con el retraso que tienen los tribunales, que tardan en repartir las demandas, al menos en Madrid específicamente, meses, con el tiempo que tardan en señalarse vistas, los procedimientos yo creo que han duplicado aproximadamente la duración de los mismos a espera de que acaben. Están con unos plazos que marcan una duración el doble de la que teníamos antes, que no era una duración ejemplar, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ante esta situación, ante estos problemas, no podemos estar pensando en un tribunal que resuelva en 1 año y medio o en 2 años, ¿no? Entonces, ante esta situación yo creo que lo que se abre puertas son soluciones de mediación, soluciones de arbitraje, a los efectos de intentar buscar soluciones. Necesitamos, en muchos casos, para salir adelante, como decía Mónica, hay que encontrar soluciones rápidas, ¿no? Entonces, yo creo que la mediación y el arbitraje igualmente ayudan en este sentido, ¿no? Necesitamos agilidad, necesitamos especialistas que entiendan el problema. Entiendo que en este mare magnum de problemas, sinceramente, las soluciones alternativas a los tribunales pueden ser mucho más recomendables. De hecho, nosotros en la práctica, todas las soluciones que estamos alcanzando van un poco por vía diálogo, muchas veces con el diálogo directo con el cliente, pero bueno, en alguna ocasión hemos tirado algún tipo de mediación sobre la marcha. Oye, solucionamos esto llamando a
a esta persona. Algunos de los que se han citado, los que están por aquí, pues saben que esto es así, ¿no? En temas especialmente serios y de gravedad y trascendencia, pues nos hemos sentado por ahí, hemos intentado buscar una solución al conflicto. Y sinceramente nos ha ido bien. Entonces yo creo que esa es una solución que hoy en día, para todos estos problemas de subidas de precios, retrasos, daños y perjuicios, dilaciones, costes indirectos que ha supuesto en la obra, bueno, pues es una buena solución. Yo creo no podemos estar expectantes, o sería muy complicado ahora mismo, tal como está la doctrina del rebus sic stantibus en los tribunales, con un escaso reconocimiento, que yo estoy convencido que con el tiempo y en la práctica tendrá una mayor acogida, pero que no podemos esperar a lo mejor 6 o 7 meses a que una obra, como decía Mónica, se suspenda. Pues yo creo que soluciones de mediación, de acercamiento de posturas entre las partes, pueden ser la alternativa a esos tribunales que ahora mismo, especialmente, no es que no den la solución, sino que tiene un retraso especial y específico que hace que sea recomendable otro tipo de medidas a los efectos de encontrar una solución, con lo que me inclino mucho por este tipo de medios alternativos de resolución de conflictos. Sí, los dos habéis hecho referencia a problemas de suministro de materias primas, aumento de los precios de esas materias primas, retrasos en los transportes. Y me preguntaba para Carlos, que me lo he saltado. Carlos, en un contrato tipo, vamos a poner un FIDIC, ¿tú consideras que se podría solicitar un aumento de precio precisamente por estas cuestiones a las que aludíamos? ¿Y consideras que hay una diferencia o no en función de que se pacte una cláusula de estabilización en ese contrato? ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, primero dar las gracias a la organización. Como siempre, Javier, te ha salido. Y bueno, voy al grano. Se habla mucho del COVID, pero ahora, quizás como un efecto secundario, tenemos la subida de las materias primas y la paralización del transporte. Hay algunos agoreros que dicen que estos Reyes Magos nos vamos a quedar sin regalos, porque no van a venir de Oriente las cosas que normalmente vienen de Oriente. Esto en los contratos de obra es una tragedia, porque cuando tú tienes, por ejemplo, un Silver FIDIC que dice el precio es este y no se puede cambiar, y no pones la cláusula 13.7, que es una cláusula de estabilización, la pregunta es, si yo tengo una obra que pensaba que iba a ponerle un precio de 1.000 con un coste de un margen de un 5%, y resulta que llevo 1.500 y todavía no he acabado, ¿tengo que seguir perdiendo dinero porque han aumentado las materias primas? ¿Cómo se responde a esta pregunta? Pues bueno, lo primero que hay que preguntarse es cuál es la ley aplicable al contrato. Si la ley es de un país del common law, la respuesta es lo que dice el contrato va a misa y hay muy pocas posibilidades de cambiar lo que dice ese contrato. Si estás en el lado de intentar pedir que se cambie, pues tienes muy pocas posibilidades. Desde una perspectiva amateur, porque somos amateurs en temas de common law, lo único que se me ocurre es lo que llaman la business-oriented interpretation del contract. Hay una tendencia en el Reino Unido entre la interpretación literalista del contrato y la interpretación según el sentido comercial del contrato. Podrías llegar a decir, oiga, este contrato no debió de querer decir que voy a perder dinero a expuertas sin ningún tipo de cambio. Pero bueno, las expectativas en el common law, y los que sean más expertos que yo en eso, que seguro que hay muchos, parecen difíciles. El civil law, ¿qué podemos hacer? Pues en el civil law aquí tenemos más esperanzas de poder cambiarlo. Si tuviéramos que defender la posición de no lo queremos cambiar, pues aquí lo tenemos fácil, es pacta sunt servanda in claris non fit interpretatio. Es decir, el Silver FIDIC sin 13.7 no se puede cambiar. ¿Que queremos cambiarlo? Que es la posición difícil, que es un poco un Houdini jurídico, porque es una camisa de fuerza, pero ¿cómo podríamos intentar romperlo? Bueno, tenemos el rebus sic stantibus, que ha dicho Fernando, y luego el artículo 18, la cláusula 18.3 del FIDIC. Si la lees bien, lo que llaman exceptional events, no es tan cerrada como suelen ser estas cláusulas anglosajonas, porque define de carácter genérico que es un exceptional event y en un contrato de civil law no tendríamos el jus de generis. Es decir, aunque los ejemplos que pone la cláusula 18.3, ninguno es, me han subido las materias primas que me han dejado frito, en civil law no es necesario, con que cumplamos el requisito genérico de la 18.3, podríamos intentar defender que estamos en un caso del 18.3. Luego también, aunque sigo diciendo que es difícil, la posición buena sería la otra.
lo que dice el contrato va a misa, fantástico, fenomenal. Pero bueno, a los abogados nos gusta defender posiciones complicadas. Entonces, esta sería un posible argumento. Y luego también una reflexión. Aunque se aplique el civil law, cuando nos enfrentamos con contratos como el Silver FIDIC o cualquier modelo de estos, tenemos que aprender de nuestros colegas anglosajones. Hay que leerse el contrato, cada coma, cada palabra. Y entonces, si tú haces el esfuerzo de leerte el Silver FIDIC, te das cuenta de que en una interpretación sistemática, como diríamos en el civil law, está diciendo que el precio es cerrado, pero con la boca pequeña. Primero tiene la cláusula 13.7, que expresamente permitiría lo que estamos diciendo, pero solo se puede aplicar si expresamente has pactado que se aplique. Si no, no se aplica. Pero si luego vas leyendo el contrato, aparte del 18.3 que os he comentado, te das cuenta que pone archaeological findings, que pone changes in law. Hay una serie de muchas cláusulas que vienen diciendo que hay circunstancias que pueden pasar que pueden llevar a cambios en las condiciones del contrato. Incluso la cláusula 20, la de variations and claims y todo esto. En definitiva, nosotros los abogados tenemos que defender una posición y otra. La posición fácil en una circunstancia de estas es que el cambio en las materias primas difícilmente te va a poder permitir cambiar un contrato, salvo que tenga una cláusula de estabilización. Si tienes la cláusula de estabilización, el problema es que interpretarlas no es fácil tampoco. Ahí vienen nuestros amigos, los expertos, y es difícil saber cómo aplicar lo que pactó el contrato. Pero si tienes que defender la otra posición, es una posición difícil, pero yo personalmente creo, y esto ya los romanos lo decían, sumum ius, summa iuria. Pretender defender, y yo creo que si alguien está en una posición de árbitro, si el caso es realmente extremo, pretender defender que un contrato significa que en un precio inicial de 1.000 tú puedes tener que llegar a gastarte 2.000 y no hay ninguna posibilidad de pedirle al comitente que te ha encargado la obra ningún cambio, yo creo que los árbitros tienen que tener la capacidad de poder introducir algún cambio, siempre que la circunstancia sea, insisto, muy excepcional, porque si no, pacta sunt servanda, los contratos están para cumplirse. Pero si el cambio es tan excepcional y, por desgracia, el COVID nos está haciendo ver cosas que nunca pensaríamos que íbamos a ver, pues, en mi modesta opinión, algún mecanismo tiene que haber de adaptar un contrato cuando ha pasado a alguien que nadie podía saber, algo que nadie podía saber y que claramente rompe el equilibrio del contrato. Completamente de acuerdo, Carlos. Y a mí me da que en los próximos meses y años vamos a estar confrontados o vamos a tener que lidiar con arbitrajes en los que, en función de la ley aplicable y en función de las circunstancias, en función del lugar donde se esté celebrando la obra, vamos a tener que interpretar cláusulas que suelen venir en estos contratos modelo, pues como el FIDIC Silver al que hacía referencia, y ver qué significa en ese contexto y conforme a esa ley aplicable, conforme al lugar de la obra, esas cláusulas que tienen de fuerza mayor o incluso la de cambio de ley. Cambio de ley, ¿pero dónde? Cambio de ley en el lugar donde se celebra la obra, que es lo que se suele decir. Cambio de ley en el lugar de donde provienen los materiales. ¿Qué es un cambio de ley? ¿Y qué pasa si pasa como ha pasado en España, valga la redundancia, que se permiten determinadas actividades esenciales según ley, pero de facto las empresas no están pudiendo trabajar? ¿Cómo conoces, cómo defiendes ese alcance si tienes una obra en Guatemala o incluso lo que yo creo que comentábamos cuando preparábamos esta ponencia? En algunos países no se ha sido tan restrictivo como en España, pero la realidad era que las empresas, por responsabilidad corporativa y por materia laboral aplicable donde están sus sedes corporativas, no podían enviar a determinados trabajadores o no podían arriesgarse a hacer determinadas cosas. Entonces, yo creo que esto va a ser, espero, porque nos dará a todos trabajo, un tema apasionante para los próximos años. Y esto me hace enlazar con una pregunta que yo tenía para Luis Enrique, y es,
no solamente se ha visto afectado desde un punto de vista de contrato, de legalidad, el tema de la construcción, sino el propio arbitraje de construcción. Con todo este tema de la pandemia se ha visto de alguna manera, yo creo, pues bueno, afectado, por decirlo suavemente, y algo que era muy común, que era pues, que los expertos o que los árbitros visitaran las obras y revisaran qué ha ocurrido para poder pues, bueno, pronunciarse, pues que se vean impedidos o que se limite ese acceso a las obras. Y yo, Luis Enrique, quería preguntarte, ¿tú crees que es útil esta visita? Y si lo es, ¿en qué condiciones? ¿Qué hemos aprendido o qué nos ha traído la pandemia en lo que es esa fase del procedimiento arbitral? Claro, Elena. No puedo iniciar sin un breve pero sentido agradecimiento por esta invitación, de esta magnífica idea y muy bien lograda de Javier Íscar y de la Asociación Europea de Arbitraje. Y entrando en materia, Elena, yo creo que tenemos que hacernos ahora, más que nunca, preguntas que son usuales, pero que ahora son más puntuales. Y es esta visita, a ver, ¿para qué? Yo creo que es la primera pregunta. Lo primero que nos viene a la mente parece muy obvio, pero es para que se conozca, para que se esté frente a los problemas tangibles que son materia de la disputa. Y eso nos conduce a ¿qué queremos? ¿Queremos educar al tribunal arbitral en aspectos generales del proyecto o lo que queremos es ya llevarlo a minucias respecto de la problemática que se presentó? Y ahí esa es una primera pregunta. Otra segunda pregunta es, bueno, ¿cómo hacerlo? Y ahí nos lleva a temas que antes ya los veíamos, pero hoy son acentuados. Pues el cómo realizarlo. La opción que tuvimos y que estamos teniendo todavía es el no depender solamente de la típica visita al sitio, que ya desde antes a veces aconsejaba cuando hay que adentrarse en una selva para recorrer una zona donde hay torres de línea de transmisión que presentaron cierta problemática de construcción, pues no era algo fácil de realizar, hoy todavía es más complejo. Y nos llevaba a considerar si no era más sensato ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, por ejemplo, un reporte gráfico que acompañado de expertos suele ser tan educativo y a lo mejor hasta más si se hace con calidad profesional que lo que sería estar en ese sitio. Pero también otro aspecto, y ese es el cuándo, que es de siempre, pero tal vez hoy, insisto, más puntual. ¿Esto tendremos que hacerlo en una etapa más avanzada del arbitraje o es algo que será más educativo, más productivo, realizarlo en una etapa muy temprana que permitirá entender la problemática y a partir de ahí tener una visión y conducción más eficiente del procedimiento? Y creo, además, que esto es una decisión en esos distintos tipos de interrogantes que comento, que debe tomarse a partir de un entendimiento integral del proyecto. Yo creo que tenemos que transportar de ciertas calidades de buena ejecución de proyecto constructivo a entender que una disputa en materia de construcción en buena medida es un proyecto también y hay que verlo como una extensión de ello. Desde luego con cuestiones jurídicas sustantivas, procesales, pero no es una tarea de abogados nada más. Tiene que llevarse a aquellos que fueron y son los principales actores de la ejecución del proyecto, debe de llevarse al área jurídica interna de la empresa y, por supuesto, a expertos y abogados externos para decidir cuándo es el momento indicado, la forma indicada y el propósito indicado que se va a buscar. Y en el caso de lo que estamos teniendo ahora en pandemia, pues esto se vuelve mucho más importante, puesto que es una condicionante en función de costo, en cuestión de tiempo y de oportunidad para dar el mayor efecto educativo en el procedimiento.
La verdad es que es muy interesante cómo afirmas que el arbitraje no forma parte del proyecto, porque es algo que nos dicen mucho pues, las empresas de construcción. Nos dice, es que yo, y quiero además haberlo oído esta mañana, es que yo, el coste del arbitraje o lo que viene después, yo luego lo tengo que imputar a proyecto y ahí vienen los problemas. Y yo quiero que me escuchéis porque, claro, resulta que el problema es que esto es como si fuera parte de la obra y cuando sobrepasas tus honorarios pues va a proyecto, ¿no? Por eso es tan importante el coste y por eso yo quería seguir, aprovechando que todavía tenemos un poco de tiempo, con una segunda ronda de preguntas que al final es ese coste. Quería preguntarle a Mónica, al final los costes indirectos de esa subida de precios, de ese encarecimiento del transporte, ¿quién los tiene que pagar? ¿El constructor, el promotor? ¿Quién paga aquí el pato, en tu opinión? Si me lo preguntas a mí voy a decir el constructor, evidentemente. Pero el problema es el que comentábamos un poco antes, que también decía Fernando y decía Carlos, es que con los contratos a precio cerrado, con contratos de promoción delegada, poco podemos hacer. Quiero decir, al final, si aplicas literalmente el contrato, pues cualquier, incluso circunstancia imprevisible, están muy limitadas y las modificaciones de precio están muy limitadas a las modificaciones que te sugiera la propiedad, con lo cual, en principio, estamos bastante atados. Sí, si me permites. Claro, claro. En lo que son los contratos de obra internacional, hay un tema que yo creo que es muy importante que entendamos, que no solo en el contrato de construcción, está la financiación, está el seguro, están las subcontratas, y ahí hay que analizar muy bien el back-to-back. O sea, realmente si tú estás a una subcontrata diciéndole que el precio es cerrado, a lo mejor no es porque tú seas una persona malvada, sino porque es que la financiación no te da más dinero. Entonces, aunque esto arbitralmente es una locura, porque está la congruencia en el arbitraje y hay una visión atomista, pero en el fondo, si no sigues el dinero, no te das cuenta de cómo funciona el proceso. Sobre todo las obras que vienen de licitaciones públicas o que el Banco Mundial o vienen en países del tercer mundo o países desarrollados, en desarrollo, perdón, no es solo un contrato. Y cuando hay problemas, no es solo un litigio. Hay muchos litigios en marcha. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces hay una rigidez que viene, por ejemplo, lo comentaban en alguna de las mesas. Si tu cliente es el Estado o un Estado, el Estado dice un dinero y no va a poner más. Entonces, hay una cadena de problemas que producen unos efectos relacionados unos con otros que crean un problema de imposible solución. Muchas veces, al final, lo que sucede es que se desiste de una obra, cuando se podría haber solucionado, pero por esas rigideces que tiene todo el proceso. Pues mira, me lo has puesto, como se dice vulgarmente, a huevo, porque no hace falta que nos vayamos a un contrato internacional. Aquí todas las empresas presentes tienen contratos de licitación pública, contratos con la administración. Y yo quería saber cómo abordas la cuestión de los sobrecostes con la administración y si no es el momento de fomentar esa vía arbitral con la Administración y se lo quería preguntar a Fernando si tiene pensada una respuesta. Sí, decía antes Carlos que había que mirar el contrato con 1000 ojos, ¿no? Y realmente con la Administración poco margen hay. Tenemos los pliegos, tenemos los contratos y tenemos la ley donde prácticamente no puedes apuntar nada ni decir nada y al final ahora mismo tenemos sobre la mesa nosotros muchos casos en los cuales queremos hacer este tipo de reclamaciones a la Administración, pero realmente con la ley en la mano es verdaderamente complicado. Las consecuencias del COVID se arreglaron especialmente a través de los famosos decretos leyes y hasta ahí tenemos el alcance más o menos controlado, pero hay otro tipo de consecuencias posteriores, ¿no? ¿Qué pasa con estos sobrecostes no previstos en la ley? ¿Qué pasa con la subida de precios? ¿Cómo lo reclamas? Evidentemente, a mí, como he dicho antes, me encantaría que la Administración se sometiese a este tipo de procedimiento de resolución de conflictos. Es complicado por la dificultad de transar por parte de la Administración, porque está en una posición muy cómoda, el factum principis lo asumen al máximo y es complicado, pero evidentemente ojalá, igual que con los clientes privados estamos fomentando este tipo de soluciones,
pudiésemos encontrar soluciones con la Administración a los efectos de sentarnos. Hay gobiernos autonómicos que han fomentado ese tipo de arbitrajes y encuentros. Hay gobiernos, no sé, de Aragón, se me ocurre ahora, que fomenta mucho la mediación para solucionar los conflictos del COVID, pero claro, cuando le dices al gobierno de Aragón que se sienten ellos a solucionar el problema, ahí viene la historia, ¿no? Dicen, bueno, no, esto lo hacemos para que los particulares se solucionen, pero con ustedes no y tal. Y bueno, pues ese es el problema, ¿no? Pero evidentemente sería ideal que pudiésemos mediar, que pudiésemos alcanzar acuerdos, pero es complicado, evidentemente, como habéis comentado, lo que decía Carlos, si tienes una obra con su precio cerrado, su presupuesto, para conseguir una nueva partida que cubra, por ejemplo, los gastos de subida de material, haría falta un acuerdo específico del órgano de contratación y de quien dependa, de los plenos de ayuntamientos, pensemos, alguna historia. Entonces es un tema complicado, pero evidentemente ojalá se pudiera hacer esto para que fuese mucho más fácil encontrar salida a estos problemas, porque la Administración también tiene un problema. Al final, si no puedes salir adelante con los precios porque te destroza el equilibrio económico del contrato y al final paraliza o te puede llevar incluso a una empresa que no sea como las nuestras, sino una más pequeña, a que entre en una situación verdaderamente de solvencia económica y sin un apoyo, un respaldo financiero que había comentado Carlos, pues tenemos un problema. Entonces, quizá le convenga a la Administración también sentarse a hablar e intentar buscar soluciones para salir de estas situaciones tan complicadas, ¿no? Hablábamos... Y si me permite sobre eso muy brevemente, Elena, y que además tenemos un problema adicional. A problemas extraordinarios tienen que venir soluciones extraordinarias. Y algo que hace difícil la solución es que no podemos olvidar que en el caso del arbitraje es un arbitraje, para ir a sus términos más simples, entre A y B. Y lo que ocurre es que esta problemática involucra a más factores y lo que tenemos es como algún día con un financiero en temas de proyectos de infraestructura platicábamos y me decía, dice, este es un círculo en donde hay dinero fluyendo, pero es el que está ahí y no puede haber un acto de magia para meterle más. Y resulta que ese movimiento del flujo del proyecto involucra a más partes que A y B. Y las herramientas que tiene un tribunal arbitral son nada más para esa relación entre A y B. Sí, la verdad es que esas son quizás las limitaciones del arbitraje, ¿no? Estamos entre esos... decíamos que es bueno porque es un momento en el que hay que buscar fórmulas alternativas, en las que los tribunales están, si he entendido bien a Fernando, pues un poco desbordados y esto permite pues una solución que permita continuar la obra, que permita agilizar, pero a la vez es verdad que hay muchos intervinientes que hay que traer al procedimiento y en función de la ley aplicable, en función de cómo esté redactado el convenio arbitral, puedes o no. Y quizás dentro de lo que estamos comentando del procedimiento arbitral y para en esa perspectiva de ahorrar costes y de ser cost efficient, por decirlo de alguna manera, una cuestión que planteábamos cuando hablábamos y preparábamos este tema era pues tratar de, por ejemplo, bifurcar el procedimiento. Creo que lo apuntabas tú, Luis Enrique. ¿Tú crees que es aconsejable en este contexto, pero también en general, plantear la bifurcación de un procedimiento arbitral por las circunstancias aparejadas al COVID? Lo tengo que decir en visualidad de un gran cañonazo. Pero yo creo que es una gran alternativa, pero un gran riesgo también de caer en un terrible fracaso y un fiasco. Porque lo que se busca con la bifurcación es ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Y en muchos casos se logra, pero hay una decisión sabia del caso por caso, porque si no se hace en el momento indicado, para el tema indicado y con la fórmula correcta, es el peor fracaso y vamos a tener varios arbitrajes que nos van a llevar a la antítesis de lo que buscábamos obtener. Bueno, pues creo que hemos sido muy puntuales. Os tengo que agradecer a todos muchísimo vuestra participación, las aportaciones. Espero que haya sido interesante para todo el mundo y, de nuevo, muchas gracias a todos. Muchas gracias.